La sexualidad masculina, un problema por resolver. La dependencia sexual masculina, el deseo irresistible y desbocado por las mujeres es una realidad que afecta a la generalidad de los hombres. La mayoría de los varones, tarde o temprano, nos rendimos al incontenible impulso que nos induce sin compasión y desalmadamente, no ya a la reproducción, sino el placer del sexo por el sexo. La dependencia sexual masculina se hace evidente en el erotismo que tiñe prácticamente toda nuestra cultura. La demanda es desesperada y la oferta no tiene límites. El incremento alarmante de violaciones, prostituciones, abuso infantil, acoso sexual y consumo masivo de pornografía violenta, entre otros indicadores, evidencian que en el tema de la sexualidad algo se nos escapó de las manos. La prevalencia de las parafilias, un tipo de trastorno sexual que se produce violentamente y contra la voluntad de las otras personas, como el sadismo sexual y la pedofilia, preferencia sexual por los niños, ha aumentado considerablemente. Los hombres mantenemos un liderazgo definitivo en esto de las desviaciones sexuales, ya sean peligrosas, simpáticas o inofensivas. En el masoquismo, que es donde menos mal estamos, aventajamos a las mujeres en una proporción de 20-1. Las otras alteraciones como el exhibicionismo, el fetichismo, actividad sexual compulsiva ligada a objetos no animados como ropa, zapatos, lencería de mujer, etc., el voyeurismo, observación oculta de actividades relacionadas con lo sexual, el travestismo y el sadismo y la pedofilia que ya nombré, no parecen existir en el 99% de las mujeres. Por el contrario, los llamados trastornos del deseo sexual, es decir, desgana por el sexo, son mucho más frecuentes en mujeres que en varones. El sexo ejerce sobre nosotros, los hombres, la mayor fascinación. De una manera no siempre consciente pensamos casi todo el día en eso. Nos gusta, nos atrae, lo extrañamos, lo necesitamos como el aire. Y lo más importante, lo exigimos. Si algún osado decide eliminar de una vez por todas, sin cirugías y a plena voluntad, la tarea suele ser demasiado grande. Nadie está exento. Mientras una mujer promedio puede estar tranquila durante meses sin tener sexo, el varón normal, al mes a mes y medio, empieza a sentir cierta inquietud interior que luego se transforma en incomodidad y más tarde en barbarie. La libido comienza a nublarle la vista y a maltratar su organismo e incluso su inteligencia comienza a debilitarse. Un mal humor y cierta quisquillosidad imposible de ocultar afectan su entorno de inmediato, sobre todo cuando amanece. La mayoría de los hombres, salvo honrosas excepciones como los eunucos y algunos célibes, no saben ni pueden vivir sin esta tremenda fuerza vital funcionando. El sexo nos quita demasiado tiempo y energía. Si esto no es adicción, se le parece mucho. La famosa frase de César Pavés, los hombres estamos locos, la poca libertad que nos concede el gobierno nos quitan las mujeres, adquiere especial significado en lo que a la sexualidad se refiere. La nueva masculinidad quiere canalizar esta primitiva y encantadora tendencia, jamás eliminarla. No está de más la aclaración, sino reestructurarla, reacomodarla y tener control más sano sobre ella. No estoy hablando de asexualizar al varón, eso sería desnaturalizarlo. El sexo nos gusta y eso no está en discusión. A lo que me refiero es a romper la adicción, a querer más nuestro cuerpo y a diluir un poco más el sexo en el amor. A ver qué pasa. Ni la restricción mojigata, aburrida y poco creativa de la que maligniza y flagela la natural expresión sexual, ni la decadencia de la sexualidad manifestada en un afán compulsivo y desordenado por el éxtasis, que nos ha dejado pensar y nos arrastra a la humillación. 3 aspectos han colaborado para la adicción y la decadencia de la sexualidad masculina, sea una realidad: el antropólogo social, el cultural educativo y el biológico. Aunque todos están entrelazados, los separaré para que puedan verse mejor. Un primer factor lo encontramos en el culto al falo.
Desde tiempos inmemorables y en casi todas las culturas, estales, tribales y prestatales, han existido ceremonias de veneración al miembro masculino, a su tamaño y a sus funciones mágicas. La mitología griega y romana está llena de enredos amorosos donde los dioses varones hacen uso y abuso de los atributos sexuales. También muchas divinidades menores y criaturas eróticas, como los sátiros y los silenos, los faunos, perseguidores inalcanzables de las Ménades, y los Hermes, eran marcadamente fálicas, pero, sin lugar a dudas, las mayores adoradores del falo fueron los romanos. La fiesta anual del dios Liber estaba representada por un tronco en forma de falo, al igual que el Matus Tunus, que concedía fertilidad a las recién casadas. Un dios especialmente reconocido en el panteón romano era Priapo, hijo de Venus y Baco, el de las famosas bacanales, cuya imagen física marcada desproporcionada dejaría boquiabierto a más de un experto en efectos especiales. Incluso en su honor se le ha dado el nombre de priapismo a una enfermedad que consiste en la erección constante y dolorosa del pene, que puede durar horas y que necesita intervención médica. Los amuletos de apariencia fálica eran de uso común y el mejor antídoto contra el mal de ojo. Se consideraba, además, que cualquier objeto en forma de falo colocado sobre las puertas de las casas ejercía un papel protector. La representación del pene erecto aparecía en toda la decoración hogareña romana y por la ciudad entera, pero, no obstante, su utilización no obedecía a las intervenciones pornográficas, sino a la creencia de que el falo era un símbolo saludable de vida. La adoración fálica adoptó distintas formas rituales a lo largo de la historia. En ciertos pueblos primitivos, y no tan primitivos, las mujeres se frotaban sobre las piedras verticales fijas llamadas meirines para aumentar así su fertilidad. Las culturas precolombinas y americanas están plagadas de figuras fálicas, destacando su poder sanador y milagroso. El pene también a veces se involucraba en la batalla. Los historiadores relatan cómo los guerreros celtas se lanzaban al ataque totalmente desnudos con sus miembros viriles en erección, como prueba de vigor y potencia, con el objetivo de impresionar a sus enemigos. Algo similar ocurre con los primates. En épocas más recientes, la veneración fálica se hizo más sutil. Pareciera existir un efecto paradójico. Cuando la cultura reprime o intenta bloquear excesivamente la sexualidad, ella se desfía a formas más indirectas de expresión artística, religiosa y social. Por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, bajo el imperio de la flagelomanía, las modas resaltaban exageradamente las figuras femeninas mediante el uso de corsés y prendas superajustadas que hoy podrían escandalizar a más de una señora. A su vez, los diseños mobiliarios estaban sobrecargados de curvas sinuosas, eróticas y evidentemente sexuales. La sexualidad es el instinto que menos se doblega. Muchos pensadores, religiosos, científicos y filósofos también han contribuido a la devoción fálica. Algunos, como Aristóteles, llegaron a atribuir al semen propiedades celestiales, considerándolo un flujo metafísico y la esencia misma de la vida y la identidad. En esa época, el pene se convirtió en el portador de los flujos cinéticos en estado puro, la expresión de la divinidad. La mujer era considerada un simple reservorio material, un mal necesario para que el varón pudiera transmitir el alma. La personalidad y los otros caracteres heredados solo eran responsabilidad del sagrado líquido masculino. Otros, como San Agustín y Leonardo da Vinci, le achacaban al pene vida propia y alertaban sobre los peligros y las consecuencias interesantes si el falo actuaba según su voluntad. El primero, unos 1000 años antes, más recatado y religioso, aconsejaba el control voluntario a discreción y procreación sin placer para controlar el pequeño travieso. El segundo, más científico y menos recatado, sugería menos vergüenza y más exhibicionismo masculino, vestirlo y adorarlo como si se tratara de una personita y pasearlo con orgullo. Pero tanto para uno como para el otro, el pene era algo que poseía vida propia, y algo de razón tenía si consideramos que la erección es un fenómeno puramente automático. La segunda causa debemos buscarla en los patrones de educación sexual del varón.
si es que los hay. La sociedad occidental es indudablemente discriminatoria frente a la mujer. La cultura no solo es más tolerante y permisiva ante la sexualidad masculina, sino que la promueve y la anima. Se ve bien que el varón demuestra precoces de su capacidad de procreación, macho como su padre, y no se ve muy bien al hombre casto y sin experiencia sexual. Muchas mujeres aún esperan que el varón sea quien les enseñe. El mundo de las recién casadas está repleto de esposas decepcionadas por la escasa habilidad de sus maridos. Algunas han llegado a creer que la luna de miel es una especie de curso sexual intensivo, donde se pueden ensayar maromas y luchas grecorromanas creadas y supervisadas por un marido sobrado en experiencia. La contradicción asoma claramente. Mientras por un lado alentamos la sexualidad masculina en los jóvenes como prueba de virilidad, la ética, moral y religiosa predica la abstinencia como una virtud recomendable, tanto para el alma como para el cuerpo. No obstante, la mayoría de los padres y madres, incluso los más estrictos en cuestiones normativas relacionadas con la moral y las buenas costumbres, suelen hacerse de la vista gorda y dejar que el pobre muchacho se desfogue de vez en cuando, eso sí, con altura y corrección. Uno de los mayores miedos de los padres hombres es tener un hijo homosexual. Por eso, cuanto más muestras de heterosexualidad ofrezca el vástago, mejor. Recuerdo que cuando mi primo tenía 5 años le comenté a su padre, inmigrante napolitano y machista, que si era verdad que los hombres también podían hacerlo entre sí. Aterrorizado por la pregunta, mi tío decidió cortar la cosa de raíz y crear inmunidad de por vida. Cuidado, los hombres que hacen eso se quedan inválidos. Fue tajante y contundente. Mi primo y yo nos miramos como diciendo, qué interesante. El problema fue que nuestro consejero sexual no previó las consecuencias. A los pocos días, esperando que cambiara un semáforo en rojo, vimos pasar a un señor de mediana edad en silla de ruedas. Nuestra impresión fue enorme. Estábamos observando la prueba viviente de la depravación masculina, la marca del pecado hecho realidad. Desfilaba tranquila y descaradamente frente a nuestros ojos. No solo no pudimos disimular nuestra sorpresa, sino que decidimos tomar partido y ser solidarios con la causa de los verdaderos machos. Al instante, sacamos la cabeza por la ventanilla y ante la mirada atónica del pobre hombre y además transeúntes, comenzamos a esgrimir las sagradas consignas. Mariquita, mariquita, degenerado, ya sabemos lo que hiciste, mariquita. En fin, las rerendas fueron tan efusivas y explícitas que mi tío se pasó el semáforo en rojo. No sin antes preguntar si habíamos enloquecido. Necesitamos varias sesiones extras de educación sexual para comprender que la cosa no era tan drástica y que habían excepciones. En realidad, según la experiencia de mi tío, solamente algunos hombres que hacían el amor con otros hombres se volvían parapléjicos. Debemos ser más sinceros con nuestros hijos. Más allá de cualquier juicio de valor al respecto, hay que preparar mejor a los pequeños varones para enfrentar su vida sexual. Se da por sentado que el hombre viene, desde el nacimiento, con el don en su saber. Y pese a que la existencia de este instinto es innegable, es posible detectar erecciones en fetos desde los 7 meses, no es suficiente para que un desarrollo psicosexual tenga lugar. La información inadecuada y distorsionada sobre el tema crea una ambivalencia ética biológica, pecado versus placer, el cual suele disimularse en una doble vida culturalmente aprobada y amparada en el matrimonio, esposa y muchacha. Una honesta educación sexual masculina, sin mentiras ni falsos principios, está por construirse. El problema es que no parece haber muchos instructores dispuestos a ayudar. Mientras tanto, millones de hombres se entrenan y aprenden el complejo arte de infidelidad sin ser vistos. Una tercera variable que predispone marcadamente a la adicción está relacionada con el placer biológico. Tratando de no caer en reduccionismos organicistas, entre hombres y mujeres hay una tajante diferencia biológica en lo que se refiere a la relación que se establece entre placer y procreación. Aunque en el hombre el goce sexual no siempre está atado a la eyaculación, ya que puede haber orgasmo sin eyaculación o viceversa, casi en la totalidad de los casos, orgasmo, placer y eyaculación van de la mano. Es decir, para procrear de manera natural,
olvidemos un instante de los bebés de probeta y de la fertilización in vitro, el varón solo puede hacerlo desde el placer. Si no hay excitación es bastante difícil, si no imposible, depositar los espermatozoides necesarios para que se dé la concepción. Venimos equiparados para sentir el sexo de manera intensa y vigorosa. Hasta hace poco, cuando los métodos artificiales de procreación estaban en pañales y la naturaleza mandaba, la conclusión era definitiva. Si se acababa el placer sexual, se acababa la especie. Esta hipótesis, más allá de excusar o justificar cualquier exceso sexual masculino o el atropello de los derechos femeninos, simplemente podría estar indicando una de las causas del escaso autocontrol masculino frente a su actividad sexual. La mujer funciona distinto. Aunque ella posee una gran capacidad para sentir y disfrutar del sexo tanto o más que nosotros, el orgasmo femenino no es una condición biológica directa para la concepción. Miles de casos de embarazos producto de violaciones lo atestiguan, como también aquellas mujeres inorgásmicas que son madres. Eso es irreparable. El deseo sexual puede inducir a la mujer a tener más relaciones y aumentar la probabilidad de que quede embarazada, pero esto no implica que el orgasmo intervenga directamente en la gestación. Galeno pensaba que existía un semen femenino imprescindible para la procreación, que al juntarse con el semen masculino formaban el embrión. Esta posición era muy feminista para la época, ya que al ser el orgasmo femenino un requisito esencial para la fecundación, los moralistas cristianos de aquellos tiempos no tenían más remedio que aceptar el placer femenino y reivindicar el derecho de la mujer a sentir. Sin embargo, la oposición de Galeno no solo chocaba con la realidad, sino con los respetadísimos y temibles dogmas aristotélicos que decían lo contrario. Al final de la antigüedad, Aristóteles fue el vencedor, tal como atestigua San Jerónimo y San Agustín e incluso Alberto del Grande en el siglo XIII. Pero en los siglos VI y VII, los médicos más orientados al quehacer científico y un grupo importante de filósofos retomaron nuevamente la teoría del Galeno. La disputa siguió por varios cientos de años, sin definiciones drásticas y tratando de quedar bien con los padres de la Iglesia y la ciencia médica. Además, la cosa tenía un claro matiz teológico, porque nadie podía dudar del placer sexual femenino, pero este debía tener alguna utilidad para la procreación, pero que pudiera ser aceptado por la doctrina cristiana. Por último, para resumir la cosa, la salida diplomática intermediante entre Galeno y Aristóteles fue reconocer salomónicamente que, si bien el goce femenino no era una condición necesaria para la fecundación, lo era para su perfección. Se decía que los niños que habían sido concebidos con placer femenino debían ser más sanos y perfectos que los que eran concebidos sin placer sexual de la mujer. En la actualidad parece haber acuerdo en el aporte biológico femenino a la supervivencia de la especie. Más que el orgasmo, es el afecto y el amor hacia el recién nacido. No hablo del instinto maternal freudiano tradicional, sino de la importancia que la proximidad afectiva adquiere para la conservación de la vida en todo proceso de gestación y crianza, y más allá. El amor intenso de la madre no solo garantiza el cuidado prenatal, sino el complejo aprendizaje social posterior del niño, el más prolongado de cuanta criatura viviente existe. En su paquete genético, la mujer trae una marcada predisposición de disfrutar el dar afectivo. Y no me estoy refiriendo al pernicioso concepto de abnegación determinista y autodestructivo, al que solía ceñirse nuestras abuelas, sino al acto de amar con decoro. La mayor profundidad afectiva de la mujer respecto del varón es un hecho, que tanto se debe a factores genéticos o sociales, está por verse. La perspectiva presenta muestra clara que en la conformación de la dependencia sexual masculina se entrelaza lo biológico y lo cultural de manera compleja. Sin embargo, pese a su larga y aplastante tradición, esta tendencia negativa está comenzando a reinvertirse. Una sexualidad masculina que se desarrolla fundamentalmente lejos de la adicción y más cerca del afecto se está gestando. Este cóctel asombroso y extraño para muchos varones y produce una nueva e interesante forma de éxtasis.
éxtasis, más intensa e impactante y mucho más sana. Y es apenas natural, porque cuando la energía sexual masculina se fusiona con la del amor, ocurre una gran explosión interior que rebasa todo el apego y nos coloca en el umbral de la trascendencia. En realidad, cuando esta comunión se da, estamos tan cerca de iluminación que no podemos hacer otra cosa que morirnos de risa. ¿Cuán importante es el afecto para la sexualidad masculina? 1. Primero sexo, después afecto. Si a un hombre común y corriente, una mujer desconocida y muy atractiva tipo Kim Basing o algo similar, le pidiera de buenas a primeras que tuvieran relaciones sexuales, no me imagino la respuesta del señor diciendo, no sé, nos acabamos de conocer, soy un hombre casado, o hágame el favor y respéteme por quien me ha tomado, o lo lamento Kim, pero no te amo. La gran mayoría de los hombres, en semejante disyuntiva, no dudaría en un instante en tirarse al ruedo sin importarle demasiado las consecuencias. Al menos no habría mucha repulsa. Más aún, el estereotipo social del hombre viril y dispuesto no deja demasiadas opciones. Un hombre que no acepte las insinuaciones femeninas es definitivamente dudoso, además de poco caballero. Esa es la premisa de todo buen semental que se precie de serlo. La belleza física en una mujer coqueta puede llegar a idiotizar a los hombres. Recuerdo el impacto que produjo Sharon Stone en la película Instinto Básico, cuando hizo aquel inolvidable cruce de piernas, aparentemente sin ropa interior. El impacto de los varones fue de tal magnitud que después de meses todavía se escribían artículos, se hacían programas, mesas redondas y todo tipo de foros para debatir el sentado de la bella actriz. Incluso hoy en día la imagen sigue apareciendo en distintos flashes publicitarios, con el claro propósito de activar la libido masculina. Más recientemente, un desfile de ropa interior produjo revuelto en el país porque una joven modelo desfiló con un vestido de baño, seda dental, y con dos minúsculas florecitas en cada seno. Todos los medios de comunicación dedicaron un espacio considerable a comentar sobre las profundas implicaciones del tamaño de la prenda, los muslos, las caderas, el busto de la señorita y qué bien ajustadas estaban las florecitas que cubrían los pezones. Los entrevistadores hombres y periodistas de talla internacional no solo perdían la compostura, sino también parte de su reconocido talento. Algunos decían admirar las caderas, otros respetaban la rótula, el peroné y la tibia de la entrevistada, y la mayoría emitía sonidos guturales mientras repetía pleitista a las proposiciones cintura-cadera de la encantadora muchacha. Las preguntas más sensatas provenían de las periodistas mujeres. Siempre me he preguntado qué puede sentir una mujer atractiva y con un buen cuerpo en un mundo de hombres desesperados por poseerla. Supongo que por un lado el poder más tremendo y por el otro el hartazgo del acoso sexual, pero además de alguna manera debe estar presente el miedo al envejecer. El culto a la belleza femenina, instaurado por el deseo masculino y mantenido por la pulsante crítica de las propias mujeres, ha creado un culto por la juventud y las proposiciones que rayan lo obsesivo. La sagaz Agatha Christie caricaturizaba así la cosa. Un arqueólogo es el mejor marido de una mujer puede tener. Cuanto más envejezca a ella, más se interesará a él. Habría que preguntarse qué podría ocurrirle psicológicamente a un hombre muy buen mozo y sexy frente a una feminidad donde, si bien existe la sexualidad, el afecto también tiene mucho peso. Pareciera que las mujeres son benévolas con nuestro físico. Los hechos hablan por sí solos. El afecto no parece ser tan importante para los hombres a la hora de establecer relaciones sexuales, al menos en el inicio. Sin embargo, a excepción de los famosos caprichosos genitales, el afecto es principal factor de mantenimiento de lo sexual. Dicho de otra forma, el amor garantiza la duración del deseo. No importa cuántas cirugías, liposecciones y masoterapia sea una mujer, si el hombre no la ama, tarde o temprano la llama se apaga. Los métodos artificiales, si no hay efecto, solo prolongan la agonía del deseo. El amor es el mejor cirujano estético. Cuando un varón se satisface sexualmente con una mujer por la que solo siente atracción física, al cabo de un rato sale despavorido. Escapa de inmediato, porque una vez eliminado lo físico solamente queda el hastío
la saciedad y el disgusto. La mujer que minutos antes podía haber hecho de él lo que quisiera, pierde de inmediato su poder y la ventaja se invierte. La eyaculación se lleva toda atracción y el varón queda, por así decirlo, desagotado y libre todo apego, al menos por unas cuantas horas hasta que las hormonas vuelvan a alborotarse. Pero si hay amor, el fastidio poscoito no existe. Por el contrario, cuando el afecto está presente, luego de la realización sexual nace una calma compartida, unas ganas enormes de abrazar y consentir a la mujer que nos hizo feliz. No hay asco ni pasión, solo ternura al por mayor. Los hombres no solamente somos capaces de separar el sexo del afecto, sino que a veces lo hacemos tomar rumbos opuestos. Como decían algunos abuelitos de aquella época, la esposa es para respetar y la amante para gozar. Muchos varones se encaprichan con un cuerpo y quedan atrapados exclusivamente en el placer que les brinda la compatibilidad física, casi morfológica, donde ni siquiera la belleza tiene mucho que ver. Eso no es amor, sino obstinación sexual. Podemos babear de deseo, pero es imposible enamorarse de una estructura ósea y corporal al margen de quien la lleva. Podemos adherirnos como hiedra, pero nada más. Lo que uno realmente ama es el ser que está metido en la vestimenta de lo físico, en el contexto del amor. La piel acaricia y lo sexual solamente excita. ¿Qué peso tiene en la atracción masculina otros aspectos como personalidad, inteligencia, humor, amabilidad y otros atributos no físicos? La respuesta es clara. Para que un hombre se enamore, la manera de ser de la mujer es determinante. Si el deseo queda aislado de cualquier otra afinidad, no habrá relación afectiva sino sexo en estado puro. Cuando conocemos una mujer muy bella, pero sin atractivo, automáticamente nos convertimos en seres fisiológicos con un solo objetivo en la mente. Pero si la mujer nos gusta, también en un sentido psicológico y espiritual, aunque el objetivo inicial suele descartarse, nos volvemos más afectivos y menos sexuales. De todas maneras, salvo excepciones, la regla queda definida de la siguiente manera. El hombre entra por el sexo y si encuentra lo que gusta, si encuentra lo que le gusta, llega el amor. Si no es así, se va. La mujer entra por el amor. Si todo va bien, llega el sexo. Cuando la cosa funciona, nos encontramos en la mitad del camino. Los hombres tenemos claro que si una mujer nos agrada como persona, el deseo sexual simplemente es la llave para seguir avanzando. E incluso muchas veces la que más nos gusta no es la sexy, aunque esta última puede seguir activándonos la testosterona. 2. El equilibrio afectivo sexual en la vida de pareja. Por todo lo dicho hasta aquí, queda claro que la relación que se establece entre sexo y afecto y las ponderaciones que hombres y mujeres hacemos al respecto son importantes para comprender muchos problemas de pareja. Para la mayoría de los hombres, una relación afectiva sin sexo es inconcebible, además insoportable. Para las mujeres, una relación de pareja sin cariño es insostenible y aterradora. No quiero decir que lo sexual no sea importante para ellas, sino que sin afecto es incompleto. Los problemas comienzan cuando se rompe el equilibrio entre la necesidad de uno y otro. Mucho amor y nada de sexo o viceversa predisponen una ruptura. G y R llevan 15 años casados. Ella, G, era una mujer de 35 años, arquitecta y excelente madre de 3 hijos. Él, R, un profesor de las finanzas de 37 años, económicamente exitoso y muy buen padre. Pese a tener todas las condiciones a favor, algo andaba mal, o muy mal. R se sentía sexualmente insatisfecho. Ella es una mujer muy fría. No es que no acceda a tener relaciones, incluso pone de su parte, sino que no se suelta. Yo no la veo disfrutar, no toma la iniciativa. Imagínese que hacemos una vez por mes. Creo que nunca ha logrado el orgasmo. Me gustaría que fuera más sensual, más atrevida, más ardiente. Sueño con una mujer más apasionada, a quien le guste ser creativa en la cama y que no vea la relación sexual como una obligación, sino como el mejor de los disfrutes. El otro día le pedí que me hiciera un striptease y casi me mata. Me preguntó, ¿qué le cuesta hacerlo si sabe que eso me hace feliz? Es como si yo tuviera hambre y ella no quisiera darme el pan que le sobra. Yo estoy cansado de esta situación. Usted entiende que si la cosa sigue así, no respondo. G estaba igual o peor insatisfecha, pero por otra razón.
A veces lo odio. Él no ha podido entender que las mujeres necesitamos cariño y afecto. No sé si seré muy anticuada, pero a mí me motivan los ambientes románticos. Eso de venir y montarla a una como un animal no me gusta. Yo necesito ternura, cariño, sentir que me admira y que me quiere. No entiendo por qué no me da lo que necesito. A veces pienso que no me quiere. Llanto prolongado. Si quiere a alguien que le haga locuras en la cama, que se busque una prostituta. Nunca tiene una palabra linda para mí. Los hombres me miran y yo sé que soy atractiva, pero soy fiel. Yo lo amo de verdad, pero si la cosa no cambia, creo que es mejor que nos separemos. Ellos estaban tan inmersos en la disputa de nunca acabar, sexos versus afecto. Alguien tenía que empezar a ceder, pero R se había criado en una familia muy poco comunicativa y expresiva. Su manera de expresar afecto estaba bastante restringida y no era una persona asertiva en el amor. G había sido educado bajo el patrón religioso tradicional y su familia era archiconservadora. Mostraba cierta timidez y una evidente inhibición a todo lo que tuviera que ver con lo sexual. Para ella el afecto era una especie de refugio para manejar su ansiedad y para poder vivir más tranquilamente su sexualidad. La paralización era de ambos lados. El verdadero miedo era el fondo, era el mismo, no satisfacer a la pareja. ¿Quién debería dar el primer paso? Al cabo de varias citas, R reconoció que para él, quien debía iniciar era él quien debía iniciar el proceso terapéutico. Los bloqueos psicológicos que presentaba G necesitaban de mucha paciencia y tiempo. Y aunque los impedimentos afectivos de R también mostraban un grado de dificultad considerable, era más fácil para él abrazar, besar y acariciar que para ella liberarse sexualmente. El afecto es la puerta que primero debe abrirse en todos los casos de pareja. Cuando R fue cambiando, G también. A veces habían retrocesos, pero lentamente guiados por el vínculo que los mantenía unidos, lograron acoplarse. Creo que G jamás bailará la danza de los 7 velos, o visitará escondidos un espectáculo porno, pero logró avanzar significativamente en su capacidad de exploración sensorial. R tuvo que hacer un esfuerzo para comprender que sexo no es igual a orgasmo, y ampliar su vivencia en la sexualidad para darle cabida a más cosas, desde una nueva perspectiva. Aprendió a crear espacios previos propicios para que G se sintiera cómoda, acariciarla y a convertir la paciencia en la parte fundamental del placer. Y a ver a la sexualidad como parte del amor. R asimiló una nueva manera de disfrutar. De hecho, al ver que ella sentía placer, más se motivaba a seguir las recomendaciones, que más que ejercicios sexuales tipo Master y Johnson, eran estrategias de acercamiento afectivo. Descubrió algo muy interesante para cualquier ser humano, pero especialmente para el hombre. Si se desea recibir, hay que dar. Para la gran mayoría de las mujeres, el afecto puede ser tan incitante como la más poderosa de nuestras fantasías. En verdad, si creamos un vínculo afectivo sólido, todo es posible. Si el varón se convierte en un dador sincero de afecto, estará abierto a puertas desconocidas, y si además cuenta con algo de suerte, hallará que detrás de su apacible y mesurada mujer, posiblemente se esconda una Afrodita alocada, con un toque de Cleopatra y mucho de Mesalina. 3. Un buen amante. Muchos hombres inseguros y con problemas de autoestima se acercan a lo sexual con la idea de probarse a sí mismos cuán hombres son. Cuando se topan con una mujer espabilada que exige placer sexual a lo macho, estos varones no disfrutan por quedar bien y cumplir el papel de un desmedido inalcanzablemente, que más se parece a un consolador automático que a un hombre haciendo el amor. Todavía hay varones que miden su masculinidad por el rendimiento sexual cuantitativo que logran alcanzar. Por ejemplo, una creencia que aún se fomenta en el ambiente masculino es que la eyaculación retardada es una de las cualidades básicas que todo buen amante debe poseer para satisfacer a su mujer. Cuanto más me demoro, más gozas. Esta afirmación, además de incorrecta, muestra un claro desconocimiento de lo femenino. Para la mayoría de las mujeres, el eyaculador retardado, aunque pueda producir satisfacción sexual, deja serias dudas afectivas. ¿Será que no me desea o no le gusto lo suficiente y por eso demora en la eyaculación? ¿O si realmente me desea mucho no aguantaría tanto?
Un hombre sexualmente con aguante no es sinónimo de un buen amante, ni mucho menos. Incluso ciertas mujeres pueden llegar a preferir un eyaculador precoz porque se sienten más deseadas. Prefiero saber que muere de ganas por mí a satisfacerme sexualmente yo sin que él pueda disfrutar. Vale la pena resaltar que el desempeño sexual masculino es especialmente sensible y fácilmente alterable, por diversas variables que no siempre son afectivas. Por ejemplo, la impotencia puede estar relacionada con la ausencia de deseo, pero también con un deseo incontenible que produce en el varón miedo a fracasar y por lo tanto debilitar la debilitación de la erección. El estrés, el mal sueño y el cansancio, el ejercicio físico excesivo, una mala alimentación, las preocupaciones y los desajustes bancarios, entre otras muchísimas cosas, pueden ser tan buenos o mejores predictores del trastorno que es el desamor. Recordemos que para el varón típico, el sexo no siempre va emparentado con el afecto. Un consejo útil para las mujeres: el comportamiento del miembro viril no parece ser un buen test para medir el amor interpersonal. Una sexualidad más sana debe comenzar por acabar con el mito del semental y de ejercer el libre derecho de fracasar en la cama, al menos desde el punto de vista del rendimiento sexual. Es absurdo medir al varón por el número de orgasmos o espermatozoides por minuto. En determinados sectores de la población latina aún se escuchan calificativos como fulanito no sirve, refiriéndose a hombres estériles o poco dispuestos al coito. La importancia del linaje y el discutible honor de transmitir el apellido ha creado una valoración excesiva del atributo reproductor. Mientras que la mujer infértil es vista con pesar y consideración, el varón estéril es evaluado como defectuoso e incompleto. Un hombre que no es reproductor no es tan hombre. Si se considera la importancia excesiva que la sociedad otorga a la potencia reproductora masculina, es apenas entendible que los varones con este tipo de dificultades generan depresión, ansiedad, culpa y serios problemas de autoestima. Se ven a sí mismos como imperfectos, carentes de hombría y con cierta invalidez viril, que les impide hacerse merecedores del amor femenino. Pero para consuelo de algunos, el drama de la esterilidad masculina parece ser un problema más generalizado. La cantidad y la calidad del semen está disminuyendo alarmantemente en los hombres. En los últimos 50 años, el varón promedio ha disminuido el número de espermatozoides por milímetro a la mitad, de 113 millones en 1940 a 600 millones en 1990, así como el peso de sus testículos. Ciertos pensadores futuristas, machistas y vanguardistas creen que más que por los contenedores de plástico, los calzoncillos apretados o los factores ecológicos, la verdadera razón de esta significativa baja espermática estriba en una estrategia evolucionista para detener la natalidad y para desmontar el monopolio sexual femenino. Otros piensan que es la oportunidad para dejar de un lado la paternidad responsable e irresponsable. La verdad es que aún no sabemos las razones de este preocupante deceso, que, de continuar así, pronosticaría una esterilidad global en los hombres del planeta en la próxima mitad del siglo. Un buen amante, por si a alguien le interesa, no se mide por el tamaño del pene, no tiene nada que ver, ni por la eyaculación retardada, que no es otra cosa que una disfunción sexual tan preocupante como la eyaculación precoz, ni por los números de orgasmos por minuto. Eso es más importante en los ratones y en los gorilas. El buen amante hay que buscarlo en el antes y el después del acto sexual, en los prolegómenos y las despedidas. Un buen amante es un buen amador, y que juega una y otra vez a distintas facetas del amor, sin desligarlo del placer. Es el que se entrega plenamente, pero también el que sabe recibir sin restricciones, ni narcisismo insoportable, exclusivamente receptor sexual afectivo, ni sumiso decadente, exclusivo dador sexual y afectivo. La nueva sexualidad masculina es una experiencia encantadora y fascinante que necesariamente debe tocarse a cuatro manos y a toda máquina. En su informe sobre caricias, Benedetti explicaba bellamente la importancia de este toque especial. La caricia es un lenguaje,
Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana, es una nueva versión, casi siempre mejorada. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. La infidelidad masculina, utopía o realidad. Algunas comparaciones hombre-mujer. Aunque no son mayoría, es posible encontrar hombres fieles, es decir, varones que con una fuerte convicción hacia la monogamia y un fuerte dominio sobre en sus más recónditos y elementales impulsos. La fidelidad, tal como he dicho en otros escritos, no es la ausencia de deseos sin autocontrol y evitación a tiempo. La lealtad en el varón, más que por un estado natural de rectitud hacia la mujer amada, está determinada por su fuerza de voluntad y el imperdurable propósito racional de evitar el engaño. Quiero mantener mi relación, no me interesa destruir lo que tengo. Quiero darle el regalo de la exclusividad a la mujer que amo, y valoraciones por el estilo. Si consideramos la innegable vulnerabilidad sexual masculina a la promiscuidad y las tentaciones de la civilización moderna, el esfuerzo del varón para mantenerse fiel requiere, además de autoobservación sostenida, metas a corto plazo, de esas que recomiendan Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, hoy no voy a delinquir. En cambio, la fidelidad femenina no suele necesitar de tanto control, a no ser que la susodicha entre en desamor. Si la mujer empieza a dudar del amor que siente por el marido o el novio, y alguien le interesa para ella le pisa los talones, entonces la cosa se pone mal. Aquí el autocontrol requiere, para mantenerse en el terreno de la fidelidad mínimamente, es el de un faquir experimentado. El afecto empuja tanto o más que el sexo. Por lo general, las causas psicológicas de infidelidad son 3: desamor, insatisfacción sexual o aburrimiento. Si a una relación de pareja coja llega una tercera persona que aporta amor renovado, sexo apasionado y entretenimiento variado y sugestivo, la cuestión se complica y la incómoda cornamenta es casi inevitable. Las 3 razones expuestas se ordenan distinto en mujeres y en hombres. En las primeras, las prioridades para la infidelidad son desamor, aburrimiento e insatisfacción sexual. En los segundos, el orden es distinto: insatisfacción sexual, desamor y aburrimiento. Las estadísticas en América Latina muestran que, en el tema de la infidelidad, los hombres y las mujeres diferimos en algunos puntos. Los varones somos 3 veces más infieles que las mujeres. Sin embargo, los hombres somos más confiados. Siempre creemos que a nosotros no nos van o no nos pueden engañar, mientras la mitad de las mujeres piensa que sus maridos les son infieles, y con razón. El 80% de los varones creemos que en la fidelidad de nuestras mujeres. Yo diría que ingenuamente, si consideramos que 1 de cada 3 mujeres reconoce ser infiel. Desde mi experiencia profesional, diría que la diferencia fundamental entre la infidelidad masculina y femenina, además de la mayor frecuencia en los hombres, está que los varones son menos conscientes de la infidelidad de sus parejas que las mujeres, o al menos hacen como el avestruz. Es posible que esa sea la razón por la cual casi siempre se enteran mucho después o son los últimos. Dicho de otra forma, aunque hayan más hombres infieles, la mayoría de los varones que son engañados por sus mujeres no tienen idea de lo que está ocurriendo y pondrían las manos al fuego por ella. La quemadura podría ser de 5º grado. Cuando la mujer decide ser adúltera, la acción delictiva se aproxima al crimen perfecto, debido a que el costo social de la infidelidad femenina es considerablemente mayor que el del hombre, y es posible que también debido a una meticulosidad y astucia natural femenina, pillarla es muy difícil, a no ser que sufra de enamoramiento crónico y la activación bioquímica la lleve al descuido. Pero en general, a ellas casi no se les nota y el cuerpo del delito suele permanecer bastante oculto. En cambio, la habilidad de engañar sin ser visto en un varón deja mucho que desear. Las pistas suelen ser tan evidentes que hasta Mr. Mago
en persona las detectaría. A veces la evidencia en contra es tan apabullante que el infractor parecería haberlo hecho a propósito. Una de las explicaciones psicológicas que se da a este lapsus infractoris es el de las ganancias secundarias. Cuando el varón es absurda e ingenuamente descubierto, puede ocurrir al menos dos beneficios básicos. A. Reafirmar su machismo demostrando a la mujer que aún cotiza. Y o B. Eliminar la culpa y el peso de ser infiel. Ayúdame a salir de esta. La primera es una manera estúpida de recordarle a la esposa que quién es quién, y la segunda una forma de redimirse ante la humanidad. Por lo general, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, perdona la infidelidad de sus parejas y casi siempre les concede otra oportunidad. No obstante, en muchos casos, la última oportunidad se convierte en costumbre, y es entonces cuando comenzamos a negociar con principios. Una de mis pacientes prefería compartir su marido con otra a perderlo y quedarse sola. El esposo, haciendo gala de una extraña forma de honestidad, le contaba con lujo de detalles todo lo que hacía con la mujer, mientras ella se limitaba a comprenderlo y esperar que algún día cayera en la cuenta de su error. En otro caso, casi igualmente de dramático, un hombre ya mayor llevaba 2 años aceptando que su mujer tuviera un amante, para evitar el costo social de la separación y que sus hijos sufrieran con la noticia. Aunque no nos guste y estemos en desacuerdo, mientras los hombres sigamos ciegamente al mandato sexual y las mujeres sigan encontrando el insoportable vacío afectivo de un varón ausente, seremos legal y aparentemente monógamos, en secreto polígamos. 2. El donjuanismo o el problema de seducción compulsiva. Además de la prematura biológica sexual, la infidelidad masculina también hay que buscarla en la desatinada necesidad psicológica de autoafirmarse en la conquista. Cuantas mujeres tenga, más macho soy, o de una manera más belicosa. Cuando más conquistas logre, más poderoso será. A la manera del más valiente de los adelantados, el varón tradicional va acomodando trofeos en su haber de perseguidor sexual implacable. Conozco hombres que si pudieran coleccionar las prendas íntimas de sus conquistas femeninas, en realidad habrían de decir botines o presas, las pondrían como las cabezas disecadas de los cazadores de safari. Por ejemplo, tanga y sujetador permanece NN, mujer caucásica, 25 años, morena de buena familia y así. La leyenda de Don Juan, aunque ya hace su aparición en la Edad Media, cobra su máximo apogeo durante el Siglo de Oro. Tirso de Molina en el Valuador de Sevilla y Alfonso de Córdoba en La Venganza del Sepulcro, al igual que Calderón de Barca, Lope de Vega y Cervantes, solo por nombrar algunos de los más importantes, dejaron plasmada la personalidad de un prototipo de hombre que con seguridad reflejaba algunos aspectos reales de la picardía masculina de la época. Con una vida dedicada principalmente a enamorar por enamorar y a coronar sus objetivos cuasi militares, el Don Juan se enamoraba con la finura de la nobleza, la generosidad del rico, la elegancia y el porte del caballero, la arrogancia del poderoso y la valentía del colonizador. Sus hazañas eran envidiadas por los hombres y deseadas por las mujeres, realmente un peligro. Un moderno atesorador obsesivo de conquistas femeninas ha mantenido al menos 2 características básicas de su ilustre antecesor. La primera está relacionada con la forma de abordar su presa. Para el típico seductor en la guerra, el fin siempre justifica los medios, y como en realidad se trata precisamente de invasiones y ocupaciones, el Don Juan no escatima recurso alguno. Arremete una y otra vez, corazón en ristre, propone matrimonio a diestra y siniestra, jura amor eterno en vano, llora cada vez que se necesite hacerlo, intenta suicidarse, hace regalos fastuosos, escribe poesía que haría parecer ordinario a Cyrano, e incluso, de ser necesario, sería capaz de acceder por la fuerza al lecho de su amada. En fin, ya sea galanteo o forcejeo,
El despliegue de tácticas y estrategias no tiene límite ni cansancio. Como se trata de un enamorador profesional, no necesita sino simplemente hacer lo que haría cualquier enamorado. Más aún, el sentimiento sería un estorbo y el aniquilamiento total de su accionar. El cortejo solo necesita ser interpretado adecuadamente, de acuerdo con los cánones sociales que ellas esperan, y por eso parte del éxito está en conocer a la perfección los puntos débiles de las mujeres, activarlos y mantenerlos despiertos al tiempo mínimo para que se rindan a sus pies. El Don Juan es un encantador de serpientes y un exacerbador de vanidades. Cuando ataca, es certero, inclemente, frío, desconsiderado y mortal. La segunda regla que guía las maniobras donjuanescas es que la cantidad es mucho más importante que la calidad. Carente de toda estética ególatra, este galán es ciego por naturaleza. Su norma es la de cualquier comerciante de aves. Todo pollo que camina va para asador. Desde este punto de vista, su misión no solamente es anotar una víctima más, sino hacer que muchas de ellas desfallezcan felices de haber sido amadas pese a sus defectos. Más de una inmolada con problemas de autoimagen repetirá gustosa el sacrificio. Muero contenta, alguien al fin se ha fijado en mí. No importa ser una ficha más de colección. Al menos sé que es parte de un gran coleccionista. Muchas mujeres, a sabiendas de que se trata de una farsa, deciden vivirla como si fuera un cuento de hadas. ¿Quién podría quitarme lo bailado? Cuando el Don Juan toca la fibra adecuada de alguna mujer insegura, no solo crea una nueva pieza al repertorio, sino una esclava de por vida, orgullosa de serlo. El verdadero Don Juan, cuando corona, jamás vuelve a la escena del crimen, porque pondría en peligro su reputación. Si regresa, estaría esperando repetir la dosis de placer con la misma persona, lo cual no solamente engañaría su reconocida insensibilidad, sino que correría el riesgo de apegarse o, en el peor de los casos, de enamorarse. El Don Juan jamás muere por una estocada, un balazo o una golpiza. Por el contrario, eso lo reafirma y lo hace renacer de sus propias cenizas. Este personaje deja de existir cuando se enamora. El amor lo acaba y al mismo tiempo lo cura porque le quita la motivación fundamental de seguir por seguir. Lo alivia de su compulsión, le quita el sentido enfermizo de la vida, lo absorbe de la pasión del explotador y el reto fundamental de la conquista, en otras palabras, lo humaniza. Pero en cierto sentido el amor también lo independiza, porque aferrarse en sí al número de mujeres seducidas no es otra cosa que depender de ellas. Cada sí es una parte de victoria con sabor a derrota. La masculinidad de Don Juan se configura en la necesidad de la aprobación femenina. Necesito que las mujeres me acepten para sentirme hombre, pero no una o dos, sino todas. Si cotizo, soy varón. El seductor empedernido es un hombre inconcluso e indefinido, tratando de hallarse a sí mismo por el camino equivocado. La admiración o la envidia que otros varones puedan sentir en sus hazañas engrandece su ego, pero no le dan seguridad. La confianza solo proviene del sexo opuesto. El Don Juan no ha resuelto su problema de identificación. Aún permanece aferrado a la madre y al falso resguardo de no querer evolucionar hacia su propio ser masculino. Es la variante más peligrosa del hombre apegado infantil. Pienso que la intención del seductor compulsivo que caracteriza al donjuanismo no es lastimar y martirizar a las mujeres, sino encontrarse en la autoafirmación que genera la conquista alcanzada. Sin embargo, en la desesperación por hallar un rompecabezas donde pueda encajar, vuelve añicos todo lo que encuentra a su paso. Golpea y lastima por impotencia, pero no por venganza. El Don Juan no odia a las mujeres, las necesita para sobrevivir. De ahí su gran debilidad y adicción por ellas. Lo que lo vuelve el enemigo público afectivo no es el rencor y la agresión que caracteriza al psicópata frío y calculador, sino el miedo infantil a permanecer solo e indefinido. El Don Juan se mueve en una dimensión oscura e insondable, donde no puede ver con claridad y menos aún sentir. Pero si el amor hace su aparición y Cupido lo atraviesa de lado a lado, puede ocurrir el milagro. El monstruo muere en su ley
y por obra y desgracia, y por gracia de alguna mujer compasiva, el terrible don Juan se convierte mágicamente en un manso y sensible varón. La conquista sexual masculina, un desgaste agotador. La conquista del macho en el mundo animal. Por alguna razón, todavía no identificada por los biólogos, el ciclo reproductivo en la naturaleza ha sido organizado de una manera especialmente exigente para los machos. En todas las especies animales, la actividad sexual requiere una inversión de tiempo y esfuerzo sorprendente, que muchas veces es nefasta para la propia supervivencia. Es realmente impresionante ver el gasto competitivo, ya sea intimidando a los rivales o persuadiendo a las hembras, al cual deben recurrir los machos para cumplir su designio reproductor. Parecería que en toda la escala zoológica la misión del sexo masculino es la misma: reproducir a cualquier precio. Algunos ejemplos hablan por sí solos. Se ha encontrado que los carneros montañeses de cuernos más largos son sexualmente más exitosos, pero este éxito tiene un costo: mueren más jóvenes. Los investigadores han demostrado que la causa de su muerte prematura se debe al gasto que ocasiona tener que estar defendiendo constantemente a sus hembras de otros machos. Esta defensa del harén elimina gran parte de las reservas de grasa necesaria para sobrevivir. Esta defensa del harén elimina gran parte de las reservas de grasa necesarias para sobrevivir en el invierno, y por lo tanto envejecen o fallecen antes de aquellos carneros de cuernos más pequeños. Parecería que en el reino animal los cuernos también son un problema. La exhibición sexual del ave de paraíso en Nueva Guinea consiste en fabricar un paisaje completo para atraer a las hembras. Primero limpia un tronco grueso y fuerte, luego teje a su alrededor una especie de manta y la decora con flores, alas de escarabajos fluorescentes y frutos. Después hace un lecho de 1 metro de largo y una ventana donde pueda observar desde afuera por las interesadas. Para darle un toque de distinción a la construcción, coloca un tapete de musgo en la entrada, que adorna nuevamente con frutos y flores. Para terminar, rodea todo el lugar con una cerca pequeña. Cuesta creer que toda esa inversión de recursos esté destinada exclusivamente a la conquista. Claro que el saltamontes americano común no está mejor que digamos, ya que su forma de cortejar consta de una especie de baile de 18 posiciones diferentes, más complicado que la salsa y el tango arrabalero juntos. Y la razón, una vez más, es definitiva: cuanto mejor ejecute su danza, más novias tendrá. La regla está definida como sigue: mientras las hembras muestran un mayor grado de eficiencia y distribución adaptativa de sus recursos básicos de supervivencia, los machos hacen gala del despilfarro lamentable y de una de las extravagancias seductoras poco prácticas y en muchos casos peligrosas. ¿Por qué es así? Según los expertos, el ciclo reproductivo está definitivamente monopolizado por las hembras, y por lo tanto, los machos les toca competir por sus favores, incluso cuando el número de hembras es mayor. Y esto no es muchísimo, sino embrismo. Toda la estructura biológica animal gira alrededor de una fase de apetencias sexuales, donde el poder está concentrado en quien menos necesite sexualmente al otro. Hapgood dice al respecto: todo esto, la competencia por las hembras en el mundo animal, parece una imagen muy indirecta de un sistema bastante común en donde las hembras son todas altamente deseables por igual a los machos, y todos los machos uniformemente poco interesantes para las hembras. En casi todos los cortejos de apareamiento, el macho debe rivalizar para obtener los encantos femeninos. Ya se trate de un secuestro de la hembra, como ocurre con la abeja de la arena, de la lucha agresiva y directa que utiliza la serpiente no venenosa de llamar la atención de manera incansable, como lo hace el salmón, de la definición de territorios de exhibición masculina, como ocurre en millones de libélulas de machos, o del derecho del territorio que marca el león. Siempre hay que generar algún tipo de confrontación de género. Peleamos y nos matamos por ellas. Incluso los espermatozoides compiten. De 200 millones de células espermáticas, solo triunfa uno. El óvulo los llama químicamente, los seduce, los atrae hasta que quedan unos cuantos, los más aptos,
Por último, con el poder que le confiere la naturaleza, el óvulo decide quién es el donante. Los machos braman, chillan, corretean, saltan, lanzan destellos, gritan, aúllan, bailan, corren, hacen cualquier cosa con tal de ganar el derecho a la reproducción sexual. Es tanto el apremio que algunas especies han creado métodos indirectos para salvar su honor, y de todas las maneras procrearse. Por ejemplo, ciertas sabandijas insertan su propio esperma en el conducto espermático de otros machos para garantizar así que sus genes sean transmitidos. Un acto sexual indirecto. Algunos gusanos parásitos, después de aparearse, sellan el tracto genital de la hembra con una secreción coagulante, creando un verdadero cinturón de castidad bioquímico. En cierto tipo de moscas, el macho suelta, por así decirlo, sus genitales con los de la hembra para no ser separado jamás. La lista de estratagemas que utilizan los machos para competir sexualmente en sí es interminable, y todo por las hembras, por el placer de fabricar vida en ellas. 2. La conquista del varón en el mundo civilizado. El abrumante panorama animal presentado adquiere en el mundo de los humanos matices distintos, aunque la tendencia básica subsiste. La energía libidinosa sigue siendo el motor. Los rituales de conquista masculina crean un deterioro más amañado, menos cruento y más civilizado, pero igualmente competitivo, desgastador y la mayoría de veces tonto. El cortejo social interpersonal, especialmente en los varones, aparta nuevos ingredientes culturales como mentir, exagerar, esconder, disimular, utilizar prótesis, aparentar, fingir y engañar. El galanteo humano está diseñado para exhibir las cualidades y sacar partido de ellas, o inventarlas si fuera el caso. Ovidio, poeta y pensador romano, algunos años antes de Cristo, publicó un manual para seductores llamado Ars Amendi, cuya traducción es el arte de amar, nada que ver con Fromm. El manual consta en infinidad de consejos para triunfar en el arte de la seducción. El éxito del texto fue de tal envergadura que el emperador Augusto lo consideró una de las causas de la corrupción moral reinante en Roma, casi lo prohibió y desterró al pobre Ovidio. Aunque el escrito también va dirigido a la mujer, la parte central se refiere a cómo seducir y mantener el amor femenino. El amor no escatima esfuerzos para animar a los varones, hasta aquellas que creas más difíciles se rendirán al fin. Advierte sobre el poder de la paciencia. Tal vez recibas una ingrata contestación pidiéndole que cese de solicitarla. Ella en su fuero interno teme que la obedezcas y lo que quiere es que sigas insistiendo. Recomienda el acoso sexual moderado como forma de halago. A todas les gusta que se lo pidan, tanto a las que lo conceden como a las que lo niegan. Alerta sobre el riesgo de que, una vez hechos los regalos, la dama se niegue a dar más. Los regalos que le hubieras hecho podrían obligarla a abandonarte, y de momento se lucraría de tu generosidad sin conceder nada a cambio. Por esto hay que mantenerla en la esperanza de que recibirá mucho más, que confíe en que siempre le vas a dar lo que nunca pensaste. No seas parco en prometer. Recomienda dar la impresión de poseer cierta cultura general, aunque no se tenga. Si alguna muchacha te pregunta los nombres de reyes vencidos y por las tierras, los montes y ríos que figuran en la procesión, responde a todo y afirma lo que no sabes como si lo supieras perfectamente. Y también sugiere un estilo expresivo particular. El amante ha de estar pálido, que el semblante demacrado manifieste las angustias que sufres. Para alcanzar tus deseos debes convertirte en un ser digno de lástima. Que quien te vea exclame al punto, está enamorado. Como resulta evidente, el costo de este tipo de conquistas, más que la grasa del carnero, como en el caso de los carneros montañeses descrito anteriormente, es la integridad personal. A la larga, vamos en pos de lo mismo que persiguen nuestros predecesores animales, pero de una forma mucho menos honesta y elegante. El Ars Armani es el arte de
gatusar a través de la mentira y la propia deshonra. El ave del paraíso arriba mencionado se cansa y fatiga en su seducción, pero embellece el ritual porque no necesita mentir, lo ennoblece y lo enriquece como lo que verdaderamente es. La humanización de la conquista requiere dar un gran salto cualitativo, donde la aproximación del valor a la mujer permite un contacto más pacífico, menos depredador y sin tanta prematura sexual. La mayoría de las veces cuando nos acercamos a ellas, el deseo nos nubla la mente y otras funciones. Nos acercamos a ellas. Al estar absorbidos y empujados por la necesidad sexual, no alcanzamos a reconocerlas como personas, ni siquiera las vemos. Muchos hombres, luego de la conquista y la culminación del acto, no se acuerdan del rostro de la mujer con la que estuvieron. No tienen la más remota idea de cómo piensa, qué hace, cómo vive y qué siente aquella mujer que hace rato abrazaba y besaba con pasión. No hubo contacto humano. No estoy diciendo que cada relación necesite un curso prematrimonial de meses para acceder a la intimidad sexual. Lo que propongo es arrojar algo de luz sobre el oscuro objeto del deseo y quitarle un poco de sexo al arte de seducir. Pese a que la paranoia femenina de ver al hombre como una especie de pulpo descontrolado está justificado, a veces se les va la mano. A muchas mujeres les gustaría castrar a más de uno para poder ser sus amigas y evitar de esta manera cualquier transferencia de deseo. Querer descuartizar al hombre para ser su amiga, aunque solo sea psicológicamente, no deja de ser una perversión. Aunque la amistad intersexos es una realidad, todos tenemos buenas amigas con las que no pasó nada. Casi siempre esta asexualidad permanece dormida o latente, pero no muerta. Los casos de íntimos amigos que ahora son esposos son innumerables. Muchas amigas que nos provocan sexualmente parecería ser un manjar luego de algunos meses como con ellas en una isla desierta. Para ser amigos de amigas o viceversa no necesitamos despojarnos de la sexualidad que define el propio género. Ser amiga de un varón implica correr el riesgo de un piropo, un chiste o algún comentario con olor a hombre. Una mujer de 20 años sumamente atractiva se ofendía cuando los amigos le hacían comentarios sobre sus atributos físicos. En cualquier parte del planeta hubiera pasado lo mismo, pero ella exigía que se hiciera caso omiso de sus cotes, sus provocativas minifaldas y sus pantalones ajustados. Las afirmaciones masculinas: puedo ser tu amigo, te estimo, pero no puedo dejar de reconocer tus encantos físicos, o como pienso de nuestra amistad es muy valioso y no la quiero perder. De manera consciente alejo mis malos pensamientos. Eran marcadamente ofensivas para ella. Muchas mujeres se sorprenden de que sus íntimos amigos, hermanitos del alma, se reconozcan atractivos físicos en ellas y se lo manifiesten. Nadie puede quitarle al otro el derecho del deseo. No estoy diciendo que el amigo hombre necesariamente debe ser un acosador sexual molesto y empalagoso, sino que esa malicia, en el buen sentido, no se cura ni se extirpa. El hombre lleva a su cargo su masculinidad las 24 horas. Ser amigo de una mujer es entrar en contacto con su feminidad y no con un ser angelical asexuado. Por eso es amiga y no amigo. Lo interesante de cualquier amistad hombre-mujer es, precisamente, compartir la variedad que ofrece la diferencia de género en la manera de ver y sentir la vida, como es obvio teniendo el sexo relegado, alejado, diluido y bajo estricta vigilancia. Ser amiga de un varón es reconocerlo como tal, como una amalgama de sentimientos masculinos entrelazados, donde el sexo puede estar en 4 o en 5º plano, casi imperceptible, pero vivito y coleando. La otra opción es la que asume la sabiduría popular, y es que ya va a gustos. El mejor amigo de una mujer es homosexual. En lo humano, la libido juega muchos papeles que la mera reproducción mecánica. Los varones debemos aceptar que cuando dejamos nuestro comportamiento en manos del deseo sexual, la embarramos, nos equivocamos, entregamos reinos, violamos, robamos y hacemos el ridículo. Cuando la conquista masculina está dirigida a la típica sobreexcitación instintiva carnal, el varón involuciona, suplica, miente, pega, ruega, en fin, se humaniza. Quizás sea hora de sosegarse y permitir que ellas también lo hagan por parte del trabajo. El respeto con uno mismo empieza cuando olvidamos los factores humanos y dejamos que la urgencia fisiológica elija por nosotros.
Nos degradamos cuando nos vendemos al mejor postor, sin pensarlo dos veces, sin importar quién sea. El acercamiento amable es legítimo y refrenda a la otra persona como una opción aceptable y merecedora de lo que somos. Ni obligarse ni obligar, sino facilitar la concordancia mutua. Hace algunos años en un baño para caballeros encontré esta poesía anónima, escrita en la pared. Exijo un seguro de vida y le di 3. Exhortó honestidad comprobada y no volví a robar. Sugirió cumplimiento y jamás llegué tarde. Aconsejó moderación e intenté el celibato. Reclamó sigilo y discreción y me volví invisible. Alentó mi olvido y contraje amnesia. Pidió que la amara con pasión y desenfado, pero estaba ya tan cansado que no fui capaz. Aunque el sexo está inmerso en la esencia misma de la seducción masculina, cortejo sin deseo no es cortejo, sino asunto de negocios, y probablemente así va a seguir siendo por muchos miles de años. Hay que aceptar que no es el único motivador de la conquista del varón. La aproximación al sexo opuesto también está motivada por la búsqueda de compañía, por el compartir las gracias y las desgracias de la civilización. Por ejemplo, hamburguesías y papas fritas, cine y televisión, por la conversación informal, por el filosofar de bar en bar, por la increíble fuerza que genera la genuina amistad hombre y mujer, por la lujuria oculta y la fantasía anticipada, lo psicológico, la autoconciencia, para ser más exacto, le da una nueva extensión al galanteo y no alcanza mucho más allá del simple cuerpo a cuerpo. Desde mi punto de vista, la conquista sana en humanos no es más que un conjunto de acuerdos implícitos. Cuando más silenciosos mejor, para invadirse mutuamente sin perder la soberanía personal. O dicho de otra forma, es romper en forma respetuosa el territorio del otro, reconociendo como un genuino ser que vale la pena explorar por fuera y sobre todo por dentro. El derecho a una sexualidad digna. Dignificar la sexualidad masculina no significa racionalizar exageradamente el sexo ni acortarlo. Lo que propongo es abolir la esclavitud sexual a la que hemos estado sometidos. Liberarnos de la obsesión no implica enterrar la libido, sino trascender con ella. La sexualidad es un regalo. Es el momento en el cual se produce la muerte psicológica. La mente parlanchina se calla y el maya se va a dormir. Y cuando podemos identificarnos con el universo, pero si solo disfrutamos del sexo, desconociendo su significado real, además de quedar aprisionados en lo meramente sensorial, estaremos bordeando el peligro sendero de la dependencia. Definitivamente, la sexualidad es mucho más que genitalidad, y si no vemos esto, nunca lograremos aprovechar su increíble magnificencia. Una sexualidad masculina digna se refiere a una sexualidad que respeta la integridad psicológica, tanto del varón como de la mujer. La sexualidad, cuando es digna, no envilece ni corrompe a nadie porque no genera apego. El derecho a una sexualidad digna es no desintegrarse en la adicción, es humanizar el sexo en la vivencia del afecto, es no violentarse internamente ni violentar, es retirarse a tiempo o estar todo el tiempo. Es entender que al menos en la química corporal el fin no justifica los medios, es transmutarse en el otro hasta desaparecer y no asustarse por ello, es no regalarse ni castrarse ni someterse para obtener favores, es desnudarse valientemente y luego no quererse vestir, es poner a madurar el placer para que sepa mejor, en fin. Ser digno en el sexo es quererse uno mismo sin dejar de querer y entregarse sin misericordia, sin lastimar ni lastimarse.